Buenas tardes, no, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, Buenas tardes, profe. muy buenas tardes. Vayan buscando las imágenes que ayer pasé, vamos a trabajar con lo mismo porque nos faltaba un poco de ver algunas cosas. No alcanzamos a ver los radiobotones, sí los botoncitos redonditos para marcar. Creo que era eso lo que quedaba. Así que tenemos que arrancar con ese tema y vamos a terminar de ver los widgets más importantes, ¿no es cierto? Los accesorios más importantes que tiene la ventana. Habíamos visto la caja de texto, las etiquetas, los botones. Vimos esos tres elementos, los más notables, ¿no? Y esto habíamos visto, ¿no es cierto? De aquí, las etiquetas, las cajas de texto, los botones. Y nos faltaba ver, por ejemplo, no habíamos visto lo que era... buenas tardes, Carlos. No habíamos visto, ¿no es cierto?, los radiobotones. A esto me refiero con los radiobotones. Me parece que esto no lo vimos. Entonces, nos falta ver los radiobotones y estamos viendo lo principal, ¿no?, que se usa muchísimo. Hay más widgets, o sea, hay como para hacer dulces, así que no se preocupen, pero uno va eligiendo los widgets que va a poner dentro, o sea, los accesorios que va a poner dentro de la ventana con los cuales va a trabajar en función a las necesidades del programa, ¿no? Nos falta ver también, bueno, los radiobotones, los checkbox, que no tengo acá un ejemplo de checkbox, pero lo vamos a ver, que son las cajitas, son como estos redonditos, pero son cuadraditos, esa es la diferencia. Y nos falta ver las listas desplegables. En programación las listas desplegables se denominan combo box, los combos, y las tablas, ¿no es cierto?, que serían listas impresas, hay otro nombre que tiene, ¿no? Para nosotros simplemente una tabla, donde vamos a ver toda la información. ¿Está? Bueno, eso era lo que nos faltaba ver, creo. O sea, nos faltaba ver los radiobotones, las listas desplegables, o sea, los combo box, y las tablas. Los checkbox, también, que serían las cajitas de chequeo. Nos faltaría ver eso y con eso ya tendríamos prácticamente visto todo lo que es lo básico y necesario para trabajar con Tkinter, ¿no es cierto?, que es la tecnología que estamos utilizando. Más adelante, cuando estemos ya más profesionalizados en todo esto, van a ver que existen alternativas un poco más automáticas a todo esto, a este diseño, ¿no? Pero yo les aconsejo que dominen bien. Es como, ¿no es cierto?, como cuando vamos a la primaria. Primero tenemos que hacer todos los cálculos a mano y ya después, ya en el secundario, ya podemos utilizar la calculadora y ya después en la universidad ya podemos usar la notebook, etcétera, ¿no? Es decir, aprendan a trabajar todo a mano, es decir, a programar todo esto a mano, apréndanlo bien a mano, y luego que ya dominen dónde va cada cosita, cómo se pone cada cosa, cómo se programa, qué atributos, qué parámetros lleva cada elemento que está aquí, allí recién pasen a utilizar los frameworks o los marcos en donde se automatiza todo. Porque si van de una a trabajar con todo esto de manera automática, no van a saber qué están haciendo. Es decir, se le puede plantear algún conflicto o algún drama después en el tema del código, y cuando tengan que meter mano tienen que dejar todo esto, y si no tienen dominio sobre todos estos objetos que están planteados aquí, ahí es donde se hace agua, ¿no es cierto? Se pide socorro y uno no sabe para dónde se le corre. Entonces, por ese motivo, les repito, dominen bien todo el tema de los comandos, ¿no es cierto?, a mano, de la programación manual de todos estos widgets, de estos accesorios que tenemos en una ventana, y ya una vez que hayan dominado todo esto, recién pasen al framework. Vamos a ver que existen algunos frameworks como por ejemplo el PyQt 5, el PyQt 4, etcétera, etcétera. Pero, les vuelvo a repetir, traten primero de dominar esto, porque si se van de una a los frameworks, después, si cometen algún error y demás, no van a encontrar el error. Bien, buenas tardes a todos. Sí. ¿Qué me faltaba explicar todo esto? Bueno, esto es lo que estaba viendo, los gráficos de ayer. Tenemos todavía funcionalidad. Estas dos clases primeras que estamos viendo, lo que es visual, vamos a trabajar eso, sobre el diseño de la vista más que nada,
Y ya para la próxima clase sí vamos a entrar más que nada a fondo a todo lo que es el backend, la programación interna de la ventanita, o sea, la funcionalidad de la ventana. Algo de eso voy entrando ahora en las clases sincrónicas. Quedan dos, creo, que no las pierdan de vista. Yo, por las dudas, cuando ya estén disponibles para verlas, les voy a avisar por Telegram, así que no se preocupen. Bien, bueno, vamos a continuar con lo nuestro. Entonces vimos que tenemos que programar, ¿no es cierto?, el tema de los radiobotones. Vamos a hacer el ejemplo de un ejemplo de radiobotón. Creamos un nuevo archivo de Python, ¿no es cierto? Entonces decimos radiobotón. Bueno, entonces vamos a esperar que voy a chequear que esté viendo mi consola, porque si no, estoy dando al vicio, ¿sí? Viendo mi consola. Bueno, vamos a continuar con el tema de radiobotones. ¿A qué me refiero con radiobotones? Como le había dicho anteriormente, es, a ver, veo acá la gráfica, a los redonditos que uno selecciona y tiene opciones. La ventaja que tiene de poner variables con radiobotones es que si un usuario selecciona una de las opciones disponibles, la otra se deselecciona automáticamente. Por ejemplo, si quiere el delivery de los helados, puede seleccionar sí, y si lo va a retirar, puede poner no, ¿no es cierto? Acá tenemos una opción de tipo binaria, es decir, el usuario, de elegir el sabor, precio, etcétera, del helado, va a elegir si quiere que se le envíe a casa o no. Pero tiene dos opciones, o sí o no. Pero esto también puede ser programado de cierta manera. A ver, acá no tenía el ejemplo. A ver, creo que en este... Bien, no recuerdo dónde lo tenía. Acá, en este ejemplo. En este ejemplo ven que tenemos tres opciones. Ya no tenemos una opción binaria, ¿no es cierto? Entonces, al indicar el género, la persona puede seleccionar uno de las tres opciones que le plantean los radiobotones. Pero no, como les decía, selecciona una de las opciones, automáticamente deseleccionan las otras. Esa es la ventaja de trabajar con radiobotones. Es decir, cuando queremos indicar al usuario que en el software seleccione una de las opciones disponibles. ¿Está? Hay otras alternativas de indicar, ¿no? Pero es una forma simple, ¿no es cierto?, de que el usuario seleccione. Acá puse solamente 3, pero podría haber muchos más, ¿no? Lo típico es que haya 2 nada más, pero podríamos poner, como en este caso particular, podemos poner 3. Anteriormente, yo me acuerdo, en mi época de estudio, poníamos nada más que 2 acá, ahora ya podemos poner 3. Bien. Bueno, esa era la historia, ¿no?, de cómo funcionan los botones. Entonces, para ver, vamos a ir viendo ejemplos simples para que le vaya quedando a ustedes, cuando estén desarrollando su proyecto y necesiten utilizar los radiobotones, ya se puedan pasar a estos ejemplos y puedan, ¿no es cierto?, utilizar. Bien, como siempre, vamos a crear una ventanita siempre chica. Vamos a hacer listas específicas para cada ejemplo, ¿no? Entonces ya les queda. Y si les hace falta para otro ejercicio, simplemente es copiar y ya le va a estar funcionando, ¿no? Entonces, primero que nada, lo que vamos a hacer es, vamos a importar la librería para crear las ventanas, ¿no es cierto? From texter, importamos todos. From texter, importamos. Bien, y ahora lo que vamos a hacer, una vez que importamos todas las librerías para crear las ventanas, vamos a crear nuestra ventana de ejemplo. Ventana va a ser igual a... Sí, ahí ya creamos nuestra ventana. Lo que tenemos que hacer es mostrarla, ¿no es cierto? Entonces decimos ventana .main loop.
Con esto ya tenemos creada la ventana y ya la tenemos funcionando. Entonces, si corro este ejercicio, entonces ahí probamos y automáticamente me tendría que a mí aparecer esto, ¿no? La ventanita ejemplo básica, ¿no es cierto? Y ahora vamos a empezar a trabajar. No le voy a dar ningún tamaño ni mucho menos porque simplemente quiero mostrar los ejemplos de los radiobotones, etcétera, ¿no? Así que, bien, está funcionando la ventana, muy bien todo. Esto, el main loop, siempre déjenlo al final y hagan toda la codificación básica en el interior, ¿no es cierto?, del main loop. Dejen el main loop para el fondo. Bueno, ahora queremos mostrar los radiobotones. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, ¿no es cierto?, vamos a ir mostrando los radiobotones uno por uno. Podríamos decir, ¿cierto?, opción 1, RBT. Esto sería como una nomenclatura estándar que a la variable que vamos a trabajar le ponemos, ¿no es cierto?, como finalización de esa variable la sigla RBT, que hace mención que va a ser un radiobotón. Entonces, opción 1, RBT, va a ser igual a radiobotón. Radiobotón, automáticamente allí ya le aparece. Y ahora le vamos a pasar los parámetros que queremos que tenga nuestro radiobotón. Entre eso, el texto, ¿no es cierto? Texto. ¿Y qué decimos? ¿No es cierto? La opción que tenga nuestro texto, ¿no es cierto? Opción. En este caso no tengo, es un ejemplo simbólico, así de opción 1, ¿no? Eso es lo que me va a mostrar al costadito mi radiobotón. Bien, ¿qué más podemos ponerle? Ya vamos a ver qué le vamos a agregar más. Vamos a hacer 3 opciones, opción 1, opción 2 y opción 3, ¿no es cierto? A cada uno le cambiamos, porque si no es como que va a hacer error después. Y acá le ponemos opción 2 y opción 3. Bien, hasta aquí nos están mostrando nuestros radiobotones, así que opción rbt.pack. Listo. Lo mostramos con el comando pack simple, sin estar poniendo coordenadas ni mucho menos, para ahorrar tiempo nada más, ¿no? Pero ustedes ya saben que la forma correcta, ¿no es cierto?, de mostrar cada uno de estos widgets, de estos accesorios de la ventana, es mediante el comando place, ¿no? Con el método place y dándole la coordenada X, coordenada Y, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a usar pack simplemente acá porque es un ejemplo básico. Bueno, entonces ya lo estoy mostrando. Vamos a mostrar el radiobotón 3, sería en opción 2, perdón. Con pack lo muestro. Y acá también opción radiobotón 3.pack también lo muestro, ¿no es cierto? Hasta ahí estaría todo funcionando. A ver, lo corremos. Y fíjense, esto es lo que les tiene que aparecer a ustedes. Opción 1, opción 2 y opción 3, ¿no es cierto? Este texto, el que yo escribí aquí, no es el nombre, de la variable. Lo que sale aquí al costado de los radiobotones es el texto que uno le indica como parámetro, ¿no? Tengan en cuenta eso. O sea que si, por ejemplo, es un sabor, es delivery, es un género, etcétera, eso es lo que se pone aquí. ¿Está? A mí me está apareciendo todo uno arriba del otro por el hecho de que estoy usando este comando pack, ¿no es cierto? Que es simplemente para mostrar el widget, no para acomodar ni mucho menos. Ya después vamos a hacer bien toda la historia con el comando place, con la coordenada X, con la coordenada Y, ¿no es cierto? Como tiene que ser. Bueno, entonces ya sabemos cómo indicar los radiobotones, pero si se fijan ustedes, efectivamente acá hay un inconveniente. Me está mostrando, ¿no es cierto? Agrando un poquito así. Ya vamos a ver cómo se puede hacer para que esta ventana no se redimensione, ¿no es cierto? Es decir, quede quietita ahí y no la pueda manipular. Así como está, no me están sirviendo de nada estos radiobotones, porque aparentemente parece más una etiqueta que otra cosa, ¿no? Porque no están funcionables. ¿Está? Para que esto esté funcional, yo tengo que declarar, voy a apagar esto, ¿no es cierto? Cierro el programa. Bueno, así es como se declara, eso ya lo sabemos.
para que estén funcionales los radiobotones, yo tengo que declarar una variable de control, que es la variable que va a almacenar el valor o la opción que el usuario va a seleccionar cuando esté corriendo el programa. ¿Está? Entonces, para trabajar con radiobotones, sí o sí, una vez que declaré todos los radiobotones que necesito, voy a declarar una variable de control que va, valga la redundancia, controlar todas las acciones de los radiobotones. Entonces, para no salir tanto, no sé, para ser muy creativo, le voy a llamar a la variable control. Entonces, esa variable se llama control y va a ser de tipo entero, pero aquí, que acá no le podemos decir int, como dijimos anteriormente con la consola, ¿no? Acá en las ventanas se escribe de esta manera cuando la variable es int. Es int var. Y allí tienen declarado que esta variable de control es de tipo entero, ¿no? Se declara de esta manera aquí dentro del mundo de las ventanas gráficas, ¿no? Si la variable que ustedes quieren declarar es de tipo string, o sea de carácter, se escribe str var. Y así sucesivamente, ¿no? Nosotros de manera, la que casi siempre vamos a utilizar es la int var. Eso para que tengan en cuenta. Entonces declaramos aquí una variable llamada control, que va a ser de tipo entera, ¿no? Va a cargar valores enteros. Bien. ¿Y para qué me sirve esa variable? Bueno, como habíamos dicho, esta variable es la que va a controlar los 3 radiobotones que declaré aquí. Entonces, aquí vamos a darle el comando al primer radiobotón, luego de declarar la opción 1, ¿no? Ponemos una coma y le vamos a dar que esa opción va a valer valor 1. Entonces vamos a decir value 1. Le vamos a dar que cuando seleccione eso el usuario va a valer 1. Podría ser otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si mi variable de control fue un string, yo podría decir value, qué sé yo, celeste, azul, blanco, ¿no es cierto? En este caso vamos a trabajar con números para simplificar la historia. Entonces le vamos a dar el valor 1 a este radiobotón. Si selecciona el usuario el radiobotón 2, vamos a decir que ese valor es el valor 2. Y si selecciona el radiobotón 3, vamos a decir que ese valor, value, va a ser un valor 3. Podría ser 10, 20, 30, o sea, el valor que queremos que valga nuestro radiobotón. Bien, ya sabemos, ya le dimos el valor que queremos que tenga, ¿no? Porque anteriormente no tenía nada. Hasta ahí todo bien. ¿Y cómo hacemos para que justamente el usuario, cuando seleccione la opción 1, se deseleccione automáticamente la selección 2, o si selecciona la selección 3, únicamente quede seleccionada la selección 3? Bueno, entonces para eso entra en juego la variable de control bendita esta que creamos aquí, y para eso escribimos variable igual a la variable que declaramos. Como yo le declaré control el nombre, le pongo acá control. ¿Ah? Y acá variable igual a control. Variable igual a control. ¿Está? Y hasta allí ya tenemos, ¿no es cierto?, totalmente funcional nuestros radiobotones. Ahora vamos a correr el programa para que vean cómo esto está funcionando, ¿no? Entonces, fíjense, llevo la ventanita para acá, vamos a agrandar un poquito. Fíjense, no está seleccionado nada. Entonces, selecciono la opción 1, puedo seleccionar la opción 2, puedo seleccionar la opción 3, etcétera, ¿no? Fíjense que ahora, como ya está funcional la variable de control, le asignamos esa variable de control para que controle justamente, valga la redundancia, todos los radiobotones. Entonces, cada vez que uno selecciona algo, se selecciona automáticamente lo otro. ¿Está? Para eso me sirve. ¿Está? Bien. Hasta ahí todo ok. Entonces ya sabemos trabajar con los radiobotones, cómo declararlos, cómo darle el texto y cómo los podemos controlar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora para ver, por ejemplo, si selecciono la opción 1, que me muestre algún mensajito o haga algún chiche, ¿no? Para que probemos cómo está funcional todo esto que está
aquí. Bien, gente, hasta aquí, ¿alguna consulta? Si no, continúo. Profe, una consulta, y si es que hay que dar 2 selecciones en vez de una. Los radiobotones siempre se utilizan para una sola selección, Ariel. Ya vamos a ver la otra opción que existe, que después de un ratito vemos, que es checkbox, que es parecido pero son cuadraditos. Y ahí vos podés seleccionar, eso se selecciona varias, para que el usuario tenga varias opciones, ¿no? Claro, por ejemplo, si eran gustos de helados, que sean varias opciones, no una sola. Sí, pero no, en este caso particular es como vimos en este, no, a ver si siempre me equivoco, acá. Por ejemplo, acá, si el usuario tiene género masculino, no va a poder tener género femenino ni otro. Si el usuario tiene género femenino, no va a poder tener masculino ni otro. Y si tiene otro, no puede tener ni femenino ni masculino. ¿Entendés? Es decir, es para descartar las otras opciones. Para eso se utiliza el radio botón. ¿Entendés? Claro, claro. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, hasta acá ya lo hicimos correr, ya tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, funcional de todo esto. Por supuesto, fíjense que nuestra ventanita estaba muy pelada, era muy chiquita y simplemente sin una ventanita como para mostrar cómo funcionan los proyectores. Esto va a ir dentro de algún proyecto más grande, como lo que veníamos haciendo ayer, ¿no?, que ya diseñamos con un poquito más de detalle, ¿no? Esto todo es de manera básica. Lo que quería decir justamente era que vamos a ver si podemos poner alguna cita, ¿no?, para que muestre, ¿no? Podemos dar un botón para que cuando haga clic muestre, por ejemplo, la opción que seleccionó el usuario, ¿no? No nos vamos a detener ahora en eso mucho, porque la idea es justamente que vean cómo se hace, cómo se programa todo esto, ¿no? Pero, bien, un detalle importante, por ejemplo, si yo no quiero que la ventana sea grande más de lo que ya está creada, entonces se pone ventana. Eso yo me olvidé de mostrarles. Si yo no quiero que la ventana se modifique su tamaño, se pone ventana resizable. Ese es el método, ¿no es cierto?, para que se dimensione o no se dimensione la ventana. Entonces decimos ventana resizable, que sería redimensionable, y allí le ponemos, ¿no es cierto?, no. ¿Está? No. Bien, era no. Creo que era con mayúscula. No, ahí está. No y coma no. Ahí está. ¿Por qué le paso dos parámetros? Nada. No, que significa nada en inglés, ¿no? Le paso dos parámetros porque no quiero que se dimensione ni respecto a X ni respecto a Y. Recuerden que la ventana tiene doble tipo de dimensión, ¿no? Fíjense que si corro el programa, sí, era value. Ya le voy a mostrar. En el próximo ejercicio les muestro bien cómo era. No voy a poner buscar acá porque creo que era value acá, pero es así como se bloquea la ventana, ¿no? Tengo que darle nada, digamos. Le voy a mostrar, ahora me está corriendo, pero ya en el próximo ejercicio le muestro bien que justamente la idea es que no se pueda dimensionar, porque muchas veces si no se deforma la ventana y profe, ¿puede ser que sea false? Puede ser false o puede ser no. Ya me voy a fijar en el apunte porque justamente el próximo ejercicio lo vamos a utilizar. Pero lo que quería mostrar acá rápido para ganar tiempo es que poníamos, ¿no es cierto?, reserve, y adentro resizable teníamos, ¿no es cierto?, las dos cosas que queríamos. A ver, como dice el compañero, falso. A ver. Hay varias formas de evitar eso. A ver si lo tomó. Sí, excelentemente lo tomó. A ver, no se me cierra porque es muy chiquita la ventana. Y fíjense que ahí si le intentan agrandar no les va a dejar.
No les va a dejar, ¿no? Pueden elegir. Vamos a corregir esto también. Fíjense que por defecto cuando arranca el programa no hay ninguna opción seleccionada, ya después sí, pero funciona también como dice el compañero, así que pueden utilizar esa, la del false. El otro es x igual a known, y igual a known, esa es la otra opción, pero bueno, de momento pongan así y también funciona, es más fácil esta me parece. Queríamos corregir esto de que automáticamente cuando corra el programa me muestre, ¿no es cierto?, una opción sin necesidad. ¿Ven? Cuando corre el programa así de origen no tengo nada seleccionado. Entonces eso lo podemos corregir, ¿no? ¿Cómo se corrige eso? Bueno, cierro acá todo esto y voy a apagar esto porque tengo poco ancho de banda. ¿Cómo se corrige eso? Entonces ponemos acá en control, que es la variable que va a controlar los radiobotones. En control ponemos .set y el valor que queremos que quede por defecto. En este caso, por ejemplo, quiero que se prenda con el botón 1, con el radio botón 1. Allí automáticamente por defecto, si pongo de esa manera, va a arrancar con la selección del botón número 1, ¿ven? Así, por defecto ya aparece con la opción 1. Si quisiese que por defecto arranque con el 3, pongo control.set 3, que es la opción 3, ¿no? El valor 3. Entonces corro allí y fíjense, arranca con la opción 3 preseleccionado, ¿no? Podría cambiarlo, pero ya de él vamos, arranca con la opción 3. ¿Está? O aquí se ajusta, ¿no es cierto?, a lo que el value tiene, ¿no es cierto?, determinado, ¿no? Si esto hubiesen sido strings, entonces aquí yo tendría que poner entre comillas el string que quiero que aparezca por defecto, ¿no? Tengan en cuenta eso. Acá como trabajamos con números, por eso les decía que es más cómodo trabajar con valores numéricos. Entonces ponemos el 3 para indicar el número de radio botón más fácil, ¿no? Pero tranquilamente podría haber sido un nombre string. Bien, y esto, vuelvo a repetir, como les compañeros, ¿no es cierto? Es más fácil, ¿no? Con el X y con el Y, y le funcionaría. Bueno, ¿qué más tenemos? Box. Bueno, hasta ahí estaría esto. Ya vamos a ver un ejemplo en donde lo hacemos funcionar, ¿no? Todo esto. Bueno, vamos con el checkbox. Hacemos un ejemplo con el checkbox. Nuevo archivo. Box.py. Ahí tenemos el checkbox. Bueno, nuevamente vamos a hacer un ejemplo ahora. Voy a crear un nuevo archivito como ejemplo para hacer las casillas de chequeo checkbox, ¿cierto? Así que lo que vamos a hacer de entrada, vamos a copiar todo esto. Vamos a gastar mucho. Y de acá, bueno, redimensionar si se lo saco porque justamente quiero por ahí, hace falta por ahí agrandar un poquito. Pero hay ventanas donde es conveniente que no se modifiquen los tamaños porque se desubica todo lo que está allí adentro. Entonces, vamos a ver cómo hacemos con el checkbox. Creamos la ventana, eso es igual. La mostramos, eso va a ser igual. Control, hasta acá. Vamos a borrar todo esto, porque eso era el radio. Como vamos a trabajar con los checkbox, yo no tengo ningún ejemplo aquí para mostrarles, pero el checkbox es muy similar, ¿no es cierto?, al botón, nada más que es cuadradito y tiene la opción, ¿no es cierto?, el checkbox, de que uno puede tiene marcación múltiple, ¿no es cierto? Acá podemos utilizarlo como radio botón con el mismo sentido, ¿no?, que sea por descarte, pero no es la idea. Se utiliza el checkbox justamente para diferenciar que yo puedo seleccionar varios a la vez y es posible, ¿no? O no seleccionar ninguno si no quiero, ¿no? Entonces, para el control vamos a usar
tantos controles como checkbox vamos a poner. Vamos a hacer ejemplo, por ejemplo, con 3 checkbox. 1, 2 y 3. Vamos entonces a necesitar 3 variables de control. Vamos a necesitar tantas variables de control como checkbox tengamos que mostrar en la pantalla. Allí tengo las 3 variables de control. Bien, entonces decimos acá, ¿no es cierto? Cajita 1 CHK de check es igual, y ahí decimos check. Ven, automáticamente ya le aparece, ¿no es cierto?, la función que la clase de donde estamos trabajando, check button, y allí nuevamente también como atributo le pasamos el texto que queremos que muestre, por ejemplo, frutilla, ¿ah? En la opción, ¿no es cierto?, 1 tenemos, o qué sé yo, por ejemplo, envío simple. En text envío simple, en check button 1, ¿no? En la 1, por ejemplo, ponemos un check button 1 y ponemos como valor de control, o sea, como valor de control, value igual a, ¿no es cierto?, control 1. Control 1. Bueno, allí tendríamos, vamos a separar un poquito acá para que no esté tan pegado. Ahí tendríamos, ¿cierto?, mi checkbox con la variable de control 1. Y lo que hacemos ahora, lo mostramos. Sería, ¿no es cierto?, cajita check punto pack. Con el pack mostramos. Ahora le voy a correr a esto para que vean de qué es lo que hablo, ¿no? Porque si no, ahí hay gente que nos lo puede estar ubicando, ¿no? Nada más que en una sola opción, nada más. Fíjense, esto es lo que está diciendo, ¿ven? Él tiene la cajita con el visto, ¿no? Cuando uno le pone el visto, la palomita, el chulito, tiene varios nombres. Bueno, entonces cerramos aquí. Ya tengo el checkbox, ahora hacemos otros más, ¿no? Por lo menos 3, porque tengo 3 variables de control. Cajita 2 y cajita 3. Entonces aquí corremos esto de aquí también, envío simple, envío express, y express creo que se escribe con acento, y envío premium, por darle un nombre, ¿no? Bueno, entonces allí tendríamos, ¿no es cierto?, variable de control. Ahora bien, la variable de control me permite seleccionar, acá sería con el control 1, con control 2, ¿no es cierto?, y con el control 3. Bárbaro, ya tengo las variables de control. Pero, ¿por qué lo estoy mostrando? Porque hasta ahí no ve ninguna diferencia con lo que pasaba con el radio botón, ¿no es cierto? Decíamos value tal cosa y ya está. No. Acá en checkbox tenemos dos opciones. Es decir, tenemos dos posibilidades. Cuando está chequeado la variable de control y cuando no está chequeado. Esa es una diferencia importante que tiene con los radiobotones. Entonces, podemos decir que cuando está chequeado, entonces se dice onValue igual, por ejemplo, a 1. O sea, cuando está chequeado, valga 1. Acá podemos decir onValue igual a 2, por darle algún valor, ¿no? Y aquí, cuando está chequeado, onValue no es igual a la instrucción. Fíjense que no es igual a la del radio botón, porque en el radio botón era value simplemente. Vamos a correr esto un poquito para que no quede tan pegado. Entonces, cuando está chequeado, esto podemos traducirlo así de esta manera. Cuando está chequeado el visto o el chulito, ¿no es cierto?, ahí adentro del checkbox, va a valer 1.
Si no está chequeado, también podemos darle un valor. Esa es otra diferencia que tenemos con el radio botón. Entonces sería off value igual a, por ejemplo, 5. Es decir, podemos darle un valor cuando esté chequeado, cuando no esté chequeado. Y acá también podemos darle, no es off value, ahí ya me aparece, por ejemplo, 5. ¿Está? Entonces, el checkbox, ahí lo vamos a correr para ver, ¿no es cierto? Vamos a ver dónde tengo error en la página 12. Me comí la coma acá. Bien, corremos esto. Ahora sí. Entonces, ahí lo agrandamos un poquito. Fíjense, puedo marcar todos, puedo marcar algunos y algunos ninguno. ¿Ven? Si yo marco todos, ¿no es cierto? Puedo, ¿no es cierto?, indicar que cuando esté marcado va a sumar a lo mejor el precio del envío simple, el precio del envío express, el precio del envío premium. Y si no marco ninguno, esta variable al no está marcada, como tiene un declarado un off value, es decir, por no marcado, está sumando también un precio. ¿Tá? Si yo no quiero que no me sume nada, por ejemplo, o no tenga ningún valor, puedo decirle en el off value, es decir, cuando esté desmarcado, vamos a pagar esto, por ejemplo, que valga 0. Entonces, cuando no está marcado, vale 0, pero cuando está marcado, vale 2. Este es lo mismo, cuando está marcado vale 3 y cuando no está marcado, no tiene ningún valor. O podríamos por defecto darle un valor cuando no esté marcado, ¿no? Es decir, podemos jugar con esas combinaciones. Esa es la ventaja que tiene el check button, o sea, las cajitas de selección, a comparación del radio botón, ¿no? El radio botón es más que nada para opciones que descartan, ¿no? Es decir, que descartan opciones. Esta no descarta opciones, esta puede elegir una o más opciones o incluso ninguna, ¿no? Esa sería la salida, ¿no es cierto?, útil que tiene todo esto. Bien, para redondear, para darle una utilidad a todo esto, ¿no es cierto?, para ver cómo funcionaría todo esto, ¿no? Por ejemplo, podemos crear un botón, aceptar. Podemos botón aceptar y dentro del botón aceptar text igual a control. No. Aquí le podemos decir aceptar. Que tenga de comando mostrar. Todavía no tengo la función, o acá le estoy dando el comando que quiero que corra, ¿no? Mostrar. Pero no la tengo todavía la función esta, ¿no? Ten en cuenta eso. Texto, mostrar. Bien, y mostramos el botón, ¿no? Aceptar. Punto pack. Recuerden que estoy utilizando el comando pack simplemente para no estar dejando las variables X, ¿no? En toda esa historia, ¿no? Es más rápido así. Primero vamos a sacar esto para que está dando error. De momento lo vamos a sacar para ver cómo quedaría. Y esto quedaría, ¿no es cierto? Así. Ahí tengo el botoncito, ¿no? Selecciono haciendo aceptar, seguramente me tendría que hacer algo. Vamos a hacer que me haga muestre algo, me calcule algo con este botón. Parte del ejemplo, ¿no? De lo que le decía de todo esto. Bien, entonces ya tengo el botón aceptar. Un detalle importante, ayer me habían preguntado, creo que alguno de esos, o no me acuerdo, que alguno de los compañeros de ustedes me había preguntado ayer, que cómo podría ser para agrandarle la letra, ¿no? Entonces, con font, hemos visto que yo podía cambiar el estilo de letra, ¿no? Por ejemplo, poner un estilo de letra, ¿no? Por ejemplo, hacerlo así. Y me quedaría un texto muy zarpado. Pero con esto podía cambiar de estilo de letra. Para agrandar, estuve buscando la bibliografía, tenía los apuntes ahí medio empolvados de esto.
no hay una forma directa, hay que crear la clase fuente, hay que ir a la clase fuente y hacer todo un viaje más o menos. Entonces hay una forma medio simple, que les voy a mostrar, no la busquen en otro lado porque no la encontré, esto es algo más o menos que lo hago yo, no sé, medio hardcoreado para hacer eso rápido. Se pone una tupla, paréntesis, y allí, entre comillas, le ponemos en primera instancia el tipo de fuente que queremos que lleve, coma, entre comillas, el nombre de la fuente, y luego de la coma, el tamaño que queremos que tenga la fuente. ¿Está? Entonces, en fuente, lo llamamos así de esta manera, con el nombre y el tamaño, coma, el tamaño. Entonces ahí de esa manera, fíjense, voy a correr ahora nuevamente y ya me aparece una cosa así medio ya zarpada, ¿no? ¿Está? Si no ponemos nada dentro no declaramos ningún tipo de fuente, ahí sucedería lo que estaban necesitando ustedes, ¿no? Que quiero agrandar solamente, pero sin cambiar la fuente que trae por defecto, ¿no? Creo que la fuente por defecto es verdad. Ven, ahí estaría, ¿no es cierto?, la fuente por defecto sin cambiarla. Simplemente le agrandé el tamaño, ¿no? Esa es la forma más rápida que encontré para mostrarles. Porque si ven por allí en algunos videos, algunos apuntes que andan dando vueltas, van a encontrar justamente que tienen que declarar el objeto de clase font y allí, ¿no es cierto?, hacer un config y modificarle, ¿no? Pero para hacerlo más rápido, háganlo así, si necesitan agrandar, ¿no es cierto? Tanto para los textos, para las etiquetas, ¿no?, que habíamos visto, en donde ustedes tengan que declarar la fuente, pueden reemplazar, ¿no es cierto?, en vez de poner directamente el nombre de la fuente, pongan una tupla, entre comillas, la fuente que necesitan, times, por ejemplo, y el tamaño, coma, y el tamaño que quieren que sea, ¿no? Por ejemplo, 16, ¿no? Allí lo estarían agrandando. Son detallecitos, ¿no?, que por ahí pueden hacer falta. Fíjense, ahí el tipo de letra es Times New Roman, es Times nada más aquí, y de tamaño 16. Ahora fíjense un detalle, ¿cómo hago si quiero un estilo particular? Eso también le ponen una coma más y allí luego ponen, por ejemplo, bold, si la quieren en negrita. ¿Está? Ah, estoy comiendo algo, pónganlo con comillas, porque si no, no le toma. Bold. Allí, si le ponen así, ¿no es cierto?, le estaría mostrando el texto en negrita, ¿no es cierto? Y si quieren, pueden ponerlo itálico, si la quieren, ¿no es cierto?, con cursiva. ¿Ven? Quiero que me salga con cursiva. Entonces, fíjense, yo estoy eligiendo acá el tipo de letra, el tamaño y el formato que quiero que me muestre. ¿Está? Lo que sí no probé nunca, a ver, voy a probar ahora, es qué pasa si pongo bold y aparte cursiva, ¿no? Eso sí no lo probé nunca, a ver si me da error. No, efectivamente, miren, me pone en cursiva y con negrita, las cosas todas juntas. ¿Está? Entonces, allí es como puedo manipular de cierta manera las fuentes con las que estoy trabajando, ¿no es cierto?, con las etiquetas, con todo tipo de etiquetas, ¿no? No solo la del botón, puede ser la de la etiqueta para las cajitas de texto, todo eso que vimos ayer. En vez de poner font y solamente el nombre de la fuente, pueden poner la tupla con todos estos chiches, ¿no? Es decir, el tipo de fuente, el tamaño, el estilo, etc. Bien. Bueno, gente, ¿alguna consulta de todo eso? Si no, continuamos. Sí, Ariel Guimarães. No sé si tu apellido lleva diéresis la U o es sin diéresis, pero bueno. Creo que es medio trabalengua. Bueno,
Vamos a continuar con esto. Lo que queríamos hacer es darle una funcionalidad al botón de aquí, ¿no es cierto? Que hacemos un clic acá y que me muestre algo de todos estos checkbox que escribimos. Vamos a, dejamos, ya que pusimos todos estos chiches, lo dejamos. ¿Cómo hacemos? Bueno, también una pregunta que me hicieron en otro lado es, profe, ¿cómo hacemos para que salga con color el botoncito? Ponen una coma ahí y ponen, ¿no es cierto?, FG igual, y le ponen entre comillas el color que quieren. Por ejemplo, light blue, que es celeste en inglés. Entonces, fíjense, corremos esto. No se ve un poco, pero ahí está en celeste el texto, ¿no? No se pone dentro de las características de la fuente, ¿no? El color del texto que quiero se pone aparte, ¿no? Coma, FG, tengan eso. Bueno, ahí vamos a darle funcionalidad a esto. Entonces, ya en el botón aceptar, ahora decimos coma, y ahora le tenemos que dar en el comando, le tenemos que dar el nombre de la función a la cual hace referencia el botón cuando apretemos, ¿no? Todavía no la tenemos creada la función. Ten en cuenta que la función, como le decía al compañero ayer, siempre se crean antes de que corra todo. En realidad se importa import from del módulo donde creamos las funciones, ¿no? Vamos a otro archivito donde están las funciones y después vamos a importarnos. No se escribe funciones acá, medio hacer una cochinada si hacen eso. Pero como estamos hardcodeando acá, porque estamos aprendiendo, ¿no es cierto? La vamos a definir la función def, por ejemplo, mostrar. Creamos esta función para que muestre algo, botoncito, para que haga algo, ¿no es cierto? Entonces, mostrar, por ejemplo, y decimos, creamos una etiqueta. Etiqueta va a ser igual a, ¿cuál era el comando para crear una etiqueta? El comando para crear la etiqueta era label. Y vamos a crear una etiqueta que va a tener posttexto. Tener por texto, ¿no es cierto?, lo que tengamos, ¿no es cierto? Supongamos que el usuario seleccionó la variable, el checkbox número 1. Entonces, cuando seleccione el checkbox número 1, va a estar guardado dentro del checkbox número 1 un 1. Entonces queremos que muestre lo que tenga la variable control 1. Quiero que me muestre lo que tenga la variable de control 1. Eso es lo que vamos a hacer en el checkbox. Mejor dicho, más que con el checkbox. El usuario va a seleccionar el checkbox 1. Cuando seleccione el checkbox 1, le va a guardar el valor 1 y va a mostrarnos, ¿cierto?, acá esta función que estoy creando. Lo que va a hacer, va a crear una etiqueta y dentro de esa etiqueta va a mostrar como texto lo que tiene la variable de control 1. Eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Pero así darle igual y que esto no es consola. Para que extraer de una variable acá dentro de, ¿no es cierto?, el mundo de las ventanas y toda esa historia, un valor no es tan simple como poner igual y chau. Tenemos que tener el método, porque estos son todos objetos, recuerden, y la función, el método que me devolvía el valor de todo objeto era get. Solito ya aparece cuando ponen el punto, el get. Recuerden, ¿se acuerdan cuando creamos las clases que get y set teníamos? Estamos 2 días creando los get y setters, ¿no? Justamente porque sirven para eso, para obtener el valor del objeto. Entonces, de lo que tenga la variable control 1, a través de get obtenemos ese valor y se lo mostramos dentro de la etiqueta. Eso es lo que vamos a hacer. Y, ¿qué nos está faltando? Mostrar la etiqueta, porque si no, si la creamos en la etiqueta y no la mostramos, queda liso. Ahí está. Esta es la función, que es una función, simplemente lo que hace, crea una etiqueta y muestra lo que tenga la variable de control 1. Entonces, acá con el botón aceptar, lo que llamamos a esa función que era mostrar.
Si bien recuerden que todas las funciones llevan paréntesis, pero cuando están involucradas dentro de un botón, no le pongan el paréntesis, si no se va a poner por defecto, se va a activar el botón antes de que lo apriete. Entonces ahí corremos esto y tendría que funcionar. Entonces le voy a cambiar el color al botón porque no se ve. Vamos a dejarlo en blue. Entonces ahí queda un poco más lindo. O sea, ahí tengo, ¿no es cierto?, esto que está acá. Y si yo selecciono ahora el 1, me tendría que mostrar un 1, ¿ven? 1, 1, 1, 1. Me va a ir mostrando, ¿no es cierto?, lo que tenga seleccionado en el 1. Si yo le saco, fíjense que por defecto, ¿qué pasaba? Si le saco el checkbox 1, valía 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. Le vuelvo a poner 1, 1, 1. Acá estoy haciendo una pavada, ¿no es cierto? Pero en realidad esto, después al aceptar, seguramente este valor se va a sumar en algún lado para incrementar algún precio o cosas así, ¿no? Esto era simplemente a modo de prueba para que vean cómo se puede darle funcionalidad a todo esto, ¿no? Bien, gente, ¿alguna consulta de todo esto? Ok. Bueno, acá, por ejemplo, como le había dicho, en el texto, ¿no es cierto?, se pueden poner muchas cosas. Acá simplemente estoy mostrando, pero después vamos a ver que podemos hacer un cartelito, un alert, ¿no es cierto?, como los típicos de Windows, ¿no?, que si hace un error, salte un cartelito informando algo, una advertencia, ¿no?, cosas así. Cuando apretemos el botón podemos crear eso también dentro de lo que son las ventanas, ¿no? Serían los alerts. ¿No? Eso para que tengan en cuenta. Bueno, ya tenemos el checkbox. Bien, ¿qué más nos falta? Nos faltan los combo box. ¿Está? Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Como el tema que viene ahora es bastante, un poco más elaborado. Ventana no. Bien, acá tenemos, ¿no es cierto?, esto. Creo que esto no sé si lo programamos, yo no me acuerdo, pero bueno, ahí tendríamos que, después cuando terminamos de ver todos los casos, vamos a hacer algún ejemplo de todo esto. Sí, ya tenemos entonces el ejemplo de eso, nos faltarían los checkbox, y vamos a ver ahora los, vamos acá, esto que sigue, ¿no?, los combo box o listas desplegables, ¿no? Y ya sabemos programar esto. Y nos faltaría ver esto, así ya cuando aprendamos a hacer esta lista, ya vamos a poder programar ahora, para terminar la clase vamos a programar toda esta ventana, ¿no? Así con los colores, todo así como está aquí dibujado. Bien. Bueno, gente, hacemos 5 minutitos de recreo, 5 o 10 minutitos de recreo, un ratito nada más, y cuando volvamos continuamos con todo esto. Bien, gente, continuamos entonces con lo que faltaba. Creamos ahora, tenemos el checkbox, tenemos el radio botón. Vamos a ver la lista desplegable, ¿no es cierto? Entonces creamos un archivito nuevo que se llame combo box. Vamos a darle combo box.py. O sea, allí, ¿cierto?, ya tenemos nuestro archivito de Python para hacer el ejemplo de los combo box. Se utiliza muchísimo esto, el tema de la lista desplegable, así que por eso es importante, digamos, que tengan a mano también un ejemplito, ¿no es cierto?, de esto del combo box. Así como del radio botón y como del checkbox, tengan a mano siempre estos ejemplitos, porque después van a hacer simplemente un copy-paste para que después lo puedan utilizar más simple y no tengan que estar codificándolo, ¿no? Generalmente, en mi caso particularmente, yo siempre tengo a mano así un par de programitas así donde ya tienen varias cosas no programadas y listo, copio y pego y ya está, para no estar diseñando nuevamente todas las ventanas y todas las ideas, ¿no? Sí tengan en cuenta lo siguiente, una vez que ustedes se acostumbran a hacerlo todo a manos, es difícil después que le agarren el gusto, ¿no es cierto?, a trabajar con algún framework. A mí particularmente, por ejemplo, para trabajar con base de datos, con todas esas cosas, yo creo las tablas siempre a mano, porque digamos desde la universidad
nos obligaban a nosotros a crear todo a mano, entonces ya como que ya me acostumbré a trabajar de esa manera. Pero van a ver que por allí algunos colegas siempre van a trabajar todo de manera con framework. Es cuestión de gusto, ¿no? O sea, tengan en cuenta eso. Bueno, entonces acá vamos a crear nuevamente un nuevo programita, vamos a crear una ventana, copiamos todo esto, porque vamos a reutilizar código, no vamos a crear un radio botón, ni mucho menos, pero este resizable lo vamos a sacar porque no vamos a cualquier cosa que necesitemos agrandar, la dejamos así. Entonces allí tengo creada la ventana básica, ¿no es cierto?, de Python, ya la tengo creada. Bien, pero antes de continuar con el tema del combo box, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a importar no solamente todo lo que tiene que ver con tkinter, ¿no es cierto?, sino vamos de tkinter, vamos a importar con tkinter. Metí una E ahí, tkinter. De tkinter vamos a importar una librería en particular que trabaja con las listas desplegables y con las tablas también, con otras cosas, pero en particular con las tablas y con las listas desplegables. Y esa librería interna de tkinter se llama ttk. ¿Está? Entonces, de tkinter también vamos a importar esta librería aparte que es interna, ¿no?, de tkinter, ttk. ¿Está? Acá simplemente importamos los botones, los checkbox, todas esas cosas lo importamos con este asterisco. Y con esto importamos otra sublibrería que se llama ttk propiamente dicho. Bueno, entonces ya tenemos esto, ya tenemos creada la ventana, ya tenemos creadito nuestra ventanita. Lo que vamos a hacer ahora, antes que nada, vamos a crear la lista desplegable. Entonces vamos a llamar lista desplegable, y el sufijo que se le suele poner a las listas desplegables es el de combo box, o sea, CBX. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el término en la jerga de la programación, las listas desplegables se denominan combo box. Entonces le ponen el sufijo CBX, que así como el radio botón tiene el sufijo RDT y el checkbox tiene el sufijo CHK, ¿no es cierto? Entonces, cuando sabemos que estamos viendo una variable que tiene por sufijo CBX, estamos automáticamente en una lista desplegable, es un combo box. Entonces, creamos una lista desplegable. Le pueden dar otro nombre, yo particularmente le di lista desplegable, pero por ejemplo, va a ser países, va a ser ciudades, va a ser barrios, etcétera, ¿no? Que después de allí el usuario va a seleccionar el barrio, la ciudad, etcétera, de una lista, ¿no? Entonces, podría ser países CBX o barrios CBX, etcétera, ¿no? Acá en este caso, de manera genérica, le llamo lista desplegable CBX. Bien, y una vez que creamos la lista desplegable, en la variable, ¿no?, todavía no la creamos, es ttk.combobox. ¿Ven? Ahí la elegí. Así es como la creo, ¿no? Y dos puntos, ya lo tengo creado. Ahí a la lista desplegable. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, pero vamos a ver cómo se ve todo esto. Tengo entendido que no me muestra nada porque me olvidé de meterle el pack, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lista desplegable.pack. Con eso la mostramos. Estamos creando, ¿no es cierto?, un programa de ejemplo, ¿no? No estamos complicando mucho la vida. Y ahí está mi listita desplegable. No tiene nada adentro. Fíjense que no tiene nada, está vacía todavía. Pero esto ya después le vamos a meter cosas. Ahí se ve un poquito más claro. ¿Ven? Es la que va a aparecer con todos los datos que quiero que seguramente el usuario seleccione cuando estamos trabajando, ¿no? Eso sería el famoso combo box o lista desplegable, ¿no? Esta lista hay varios tipos de este tipo de listas. Listas que son editables y listas que no son editables, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta que
que podemos, ¿no es cierto?, configurar esto para que el usuario pueda editarlo, pueda toquetear los valores que están adentro de esa lista, o pueda hacer que quede fijo, así como generalmente como cuando entramos en una página que no podemos toquetear nada, que está todo fijo, estático, ¿no es cierto? También podemos configurar de cierta manera para que no se pueda configurar. Ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en primera instancia, ya creamos el combo box, ya lo mostramos, pero no tiene nada adentro. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear el listado que va a ir adentro de esa lista desplegable. Entonces, por ejemplo, allí antes o después, no importa el orden, porque total, eso es indistinto, ¿no? Ponemos un listado. Es igual, por supuesto, tiene que ser antes de que cree el combo box, porque si lo creo después no me va a mostrar nada, lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer un listado, y ese listado va a ser una lista, valga la redundancia, y adentro le vamos a meter los strings que queremos que se listen allí adentro. Por ejemplo, vamos a hacer un listado de animales, por ejemplo, perro, gato, pájaro, y cerdo. Bueno, podríamos meterle otros más, todos los que ustedes quieran, ¿no? Ponemos uno más porque si no queda medio chicona la cosa. Caballo. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, metido, ¿no es cierto?, todos los animales que queremos que se muestren dentro de mi lista. Ahora les repito una cosa, esto está hardcodeado. El día de mañana esta lista seguramente va a venir cargada desde una base de datos y yo simplemente la voy a mostrar en el combo box que creé. Pero acá para modo práctico, para fines prácticos, simplemente estamos creando una lista así a mano, ¿no? Tengan en cuenta eso. Bien. Entonces, ¿cómo hago para que esto se muestre aquí dentro del combo box? Bueno, una vez que yo creé el combo box, antes de mostrarlo, antes de hacer el pago del place con la X, con la Y, con toda la historia, antes de mostrarlo al combo box, le tengo que asignar todos esos valores que están dentro del listado. Y entonces para eso escribo lista desplegable combo box, ¿cierto? Y punto set, que en inglés quiere decir ajustar, ¿no es cierto? Calibrar, ¿no es cierto? Y allí adentro del set le voy a pasar el listado amigo con los datos que quiero que se muestren. Entonces set listado. ¿Ah? Entonces allí, ¿no es cierto?, tendríamos el listado de cierta manera mostrándose, ¿no? Lo que voy a hacer es, si yo lo paso así, me va a mostrar todo, me va a mostrar de esta manera. ¿Está? Entonces para eso, para que no pase eso, le voy a poner el orden que yo quiero que me muestre, ¿no? El listado, solamente quiero que me ponga el número, el primer valor, que sería el 0. ¿Está? Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, listado. Queríamos también hacer lo siguiente, queríamos que no me pueda editar el usuario, ¿no es cierto?, el combo. Entonces sí, para eso la instrucción era, ya les digo cómo era, lista desplegable.combobox, lista desplegable y dale punto configure state y entre comillas read only, solo lectura. Entonces no va a poder darse que el, ¿no es cierto?, de la lista desplegable. Solamente se va a poder leer o seleccionar los datos que tiene al día de hoy. Bien, entonces allí me mostraría esto. Antes que o sea, una cosa importante, ¿no?, que tenemos que hacer, tenemos que poner, como les decía, para que se muestre el primer valor.
config. Bueno, ahí está listado, únicamente que se lea y quiero que se muestre solamente el primer valor. Bueno, ya lo mostramos a esto para que lo que está sucediendo acá. Así todo bien, pero no se entiende nada. Bien, ahí estaría el box. Vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense que si ahora hago clic acá, me aparecen todos los datos que se listan, ¿no? Estos datos están acá, son los que están dentro de esta lista, se llama listado, valga la redundancia, ¿no? Los que se cargan acá previamente, seguramente el día de mañana esto se carga desde una base de datos. Estos son los que se cargan, los que van a ir acá. Acá adentro pongo todo lo que quiero que acá adentro se pueda listar, ¿no? Con esta instrucción, lista desplegable combo box listado 0, quiero que me muestre el primer elemento de la lista que se va a mostrar. En este caso, como el elemento 0, de 0, 1, 2, 3, 4, por defecto me va a mostrar el 0, la posición 0, que en el caso le puse el primer elemento, que sería el perro, ¿no? Pero si yo corro este programa y ya por defecto le pongo, por ejemplo, la posición 3, entonces voy a apagar esto y lo voy a correr nuevamente. Y fíjense que por defecto ahora va a empezar, ¿no es cierto?, con el elemento, con el cerdo, que en este caso sería 0, 1, 2 y 3. Sería el cuarto objeto que está dentro de este listado, ¿no? Por defecto le puse acá el 3, ¿no? Por eso aparece ahí, pero podría aparecer en cualquiera que yo elija, ¿no? Finalmente se pone el primero. ¿Qué pasa si no le ponía nada no le pongo eso, ¿no? Por defecto pasa lo siguiente. A ver, voy a pintar esto, voy a comentar esto, ¿no es cierto? Fíjense qué pasa si yo no le pongo esa elección por defecto, ¿no? ¿Va a funcionar todo? Sí, va a funcionar, pero miren cómo queda. ¿Ven? No tengo nada. Eso sí, ahora sí puedo elegir, ¿no es cierto?, cualquiera, pero no me va a mostrar nada por defecto, ¿no? Porque no hay nada para mostrar. Entonces por eso conviene ponerle acá el set y la posición del listado que quiero que me muestre, ¿no? Vamos a descomentar esto. Ahí estaría. Entonces ahora sí, fíjense, si lo corremos nuevamente, nuevamente ya cuando arranca el programa va a tener una selección por defecto. En este caso es la posición 3, o sea, el cuarto objeto, que sería la posición 3, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué pasaba si yo, por ejemplo, no le pongo el read only que le puse? Puede ser que no se lo ponga, también no hay ningún problema, va a funcionar. Entonces, corremos nuevamente esto y yo no sé si están viendo la ventanita, ¿no? Están viendo cada vez que la corro para este lado, ¿no? Puede ser. A ver. Sí, profesor. Gracias. Bien, lo de state. A ver, ¿para qué? Si no le pongo el state, justamente quiero aclarar eso. ¿Ven? Allí, esto está funcionando, eligió el cerdo, ¿no es cierto?, el chancho ahí, porque puse el número 3 acá. Si no hubiese puesto nada, no me ponía nada, ¿no? Podía poner el 1 acá para que me muestre por defecto la opción del perro, ¿no? Bien, esto de state, ¿no? Configure state read only. ¿Para qué sirve eso? Fíjense, yo podría, si selecciono perro, puedo poner perrito. Y el usuario me puede modificar las cosas. Está pájaro, pajarón, por ejemplo, cosas así. ¿Está? Entonces, para que el usuario no me modifique, no haga macana, entonces para eso, para que no sea fijo esto y no se pueda toquetear, ¿no es cierto?, los datos que están allí adentro, entonces para esa razón se le pone este comando que es el read only, ¿no? Es para eso. Entonces de esta manera no se pueden editar los valores que están listados dentro del combo box o de la lista desplegable, ¿eh? Ahí, por ejemplo, elijo cerdo
y no hay forma que pueda cambiarle, no me deja. ¿Está? Es para eso, para que quede fijo los valores y no se puedan toquetear. Esa es la función de el read only que está aquí. Bien, nuevamente, a ver si hay alguna pregunta más, si no. Ok, no, de nada, Carlos, era justamente para eso. Bien, gente, ¿alguna otra consulta de todo esto? Aquí, a ver, bueno, entonces el procedimiento para crear el combo box, recapitulamos un poquito, tenemos que importar una librería, una adicional, ¿no? Una librería adicional, una adicional que es el TTK, que en esta van a estar los combo box, las tablas, los árboles, hay varias cosas, ¿no es cierto?, que se pueden hacer con esta librería. Nosotros particularmente vamos a trabajar con la lista desplegable y con la tabla nada más. Después ustedes, si necesitan otra cosa, como por ejemplo los árboles, los gráficos y demás, pueden también van a buscar la documentación y van a trabajar con eso que está aquí adentro, ¿no? Pero lo básico es lo que estamos viendo ahora. Bien, vamos a darle un poquito de funcionalidad a esto que hicimos. Vamos a agregar un botón y una vez que agregamos el botón y presionamos el botón, quiero que me muestre lo que está seleccionado dentro de ese combo box, de esa lista desplegable, ¿no? Entonces, claro, con un botoncito, botón, igual a button, entre paréntesis, ¿cierto? Botón de texto que quiero que tenga, aceptar, coma, comando. ¿Qué comando? Todavía no creé la función, ya la vamos a crear. Vamos a llamarle, por ejemplo, mostrar selección. Bien, y bueno, ahí estaría mostrando, ¿no es cierto?, la función que va a mostrar y lo mostramos al botón .pack. Podemos hacerlo así, eso podemos ponerle acá el .pack acá al costadito cuando somos medio vagos, o si no, nuevamente escribamos. Lo conveniente, les digo, por experiencia, póngalo abajo al pack. Acá. Porque si no, después, si le buscan otro método, le va a tomar como método del objeto .pack, del método .pack y nada que ver, yo quiero del botón, ¿no es cierto? Por esa razón, póngalo abajo. No, es una línea de código más, sí, pero uno se ahorra bastante dolor de cabeza. Bueno, entonces nos quedaría, ¿no es cierto?, crear la función mostrar selección. Para mostrar selección, lo que vamos a hacer, voy a cerrar este, estaba metido en el programa. Para mostrar la selección, lo que yo voy a hacer es una cosita nueva que les voy a enseñar, es que me muestre un cartelito, eso es típico de alerta de Windows, ¿no es cierto?, en donde me muestre dentro del cartelito la selección que escogí, ¿no es cierto? Entonces vamos a importar de la librería Tkinter otra sublibrería que se llama Message, ¿está? Vamos a importar esa librería, ¿está? Entonces podemos importarlo con otra línea, import, from, Tkinter, toda la historia, o si no, simplemente le agregamos como acá, Message box, ¿está? Listo, ahí ya la importamos a la otra sublibrería que es la que fabrica los cartelitos esos de Windows que a veces son bastante molestos. Bien, entonces ya importamos eso y vamos a crear una función. Les repito, estamos creando de manera medio hardcodeada la función aquí, pero es simplemente a modo de prueba nada más, ¿no? Mostrar, dijimos que se va a llamar la función como ahora, mostrar selección. Mostrar selección, dos puntos. Bien, y lo que está seleccionado en una variable llamada seleccionado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lista desplegable, que es la lista que estamos trabajando, punto que me dé lo que está seleccionado.
Bueno, ¿y qué hago con todo eso? Bueno, ahí ya lo que yo selecciono del menú desplegable, lo que esté seleccionado, es lo que se va a guardar acá dentro de esta variable llamada seleccionado, ¿no? Puedo darle el nombre que yo quiero, pero le damos algo más o menos alegórico a lo que va a funcionar. Entonces, lo que esté seleccionado de ahí del combo box se va a guardar acá adentro y vamos a mostrar en un cartelito de esos de Windows, ¿no es cierto? Para eso importamos esta librería MessageBox. Entonces ponemos MessageBox.show info. Fíjense que tenemos varias cosas para mostrar. 3 tipos de cartel, no hay mucho tampoco. Tenemos un error, una información o una advertencia, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cartelito que elijamos, va a ser la musiquita de Windows y demás, ¿no? Que puede ser el típico sonido asqueroso ese de la trompeta, ¿no? Entonces, pero en este caso queremos que muestre información, no es un error. Entonces, vamos a decir que muestre información y dentro de esto le tenemos que pasar lo que queremos que muestre, ¿no es cierto?, nuestro cartelito. Entonces vamos a hacer un enter, porque no hay problema en hacer enter acá porque es, digamos, hay paréntesis. Cuando hay paréntesis podemos hacer un enter, no hay problema. Para escribir en otra línea y que no quede todo amontonado. Ponemos el mensaje que queremos que muestre, message, y dentro del mensaje, entre comillas, ponemos la opción seleccionada es y, ¿no es cierto?, coma seleccionado, lo que está en la variable seleccionada, esta que está acá. Bien, entonces está bien la seleccionado, bien, pero vamos a hacer una cosa. Como estos son string, para que no me dé error acá, porque si no me va a tomar como un método, le pongo el más. Entonces ahí sí esto lo toma como toda una sola cadena, ¿no? Entonces la opción seleccionada es lo que yo he seleccionado anteriormente. ¿Está? Ahí me estaría mostrando el mensajito. Bien, y bueno, podemos correr esto y ahí tendría que estar funcionando. Bueno, ahí, a ver, selecciono gato, por ejemplo, y aceptar. ¿Ven? Y me salía el cartelito de alerta, ¿no? Ese típico cartelito que da Windows, ¿no?, cuando genera algo. La opción seleccionada es gato. ¿Está? Ahí vamos a cerrar, aceptar. Por ejemplo, caballo, aceptar. La opción seleccionada es caballo. ¿Está? Pero para que no me pegue, no quede todo pegado, lo que vamos a hacer es, acá le vamos a dar un espacio, o sea, ahí ya no va a quedar pegado. Cerdo. Opción seleccionada es cerdo, ¿ven? Es bastante útil esto, sobre todo si es que justamente, ¿no es cierto?, quiero que dé una advertencia al usuario. Usted ha seleccionado tal cosa, ¿está seguro, no? Y ahí va a ser algo que yo le indique, ¿no? Eso después todo lo podemos reconfigurar. Pero para eso, ¿no es cierto?, es útil, digamos, esta funcioncita que creamos, ¿no es cierto?, de mostrar un mensaje de alerta, ¿no? Por eso, información más que de alerta, de información, no es de alerta, es de información. Bien, este cartelito le podemos dar un título, porque si ustedes se fijan, el mensaje, ¿no es cierto?, de información, cuando corro, ven que no me sale nada, sale vacío acá, no sé muy bien de qué se trata, ¿no? Le podemos dar un título acá en la barra, ¿no es cierto? Entonces, acá en Show Info, podemos darle como título y entre comillas el título que quiero darle de usuario, por darle un nombre, ¿no? Entonces allí corre y fíjense que la antenita, me olvidé de poner la coma, porque recuerden que esto es todo como una sola línea, ¿no? Por eso es que va la coma acá. Entonces agarrando un poquito, voy a seleccionar el pájaro, la opción seleccionada es pájaro, y fíjense que ahora sí en la barra de tarea, en la barra, no sé, Windows, me aparece sección de usuario, ¿no?
digamos, es la finalidad, esa es la finalidad justamente de que esta intrusión, ¿no? De ponerle título a la información que estoy mostrando. Bueno, una consulta, gente, hasta aquí, si no continuamos. Bueno, nuevo archivo. Ya sabemos entonces cómo crear un menú desplegable, ¿no? Ya tenemos conocimiento de cómo crear el menú desplegable. Prácticamente nos queda el último ítem por aprender, que es la tabla. Lo dejé para el último, la tabla es lo más completito de todo, ¿no? Pero, digamos, ya tiene, vamos a recapitular un poquito antes de pasar al otro tema, cómo yo creaba un menú desplegable, ¿no? Creaba la ventana, olvídense de la función, ¿no? De esto olvídense, a comentarlo, olvídense de la función. El menú desplegable tenía que tener sí o sí un listado, que es lo que se va a mostrar dentro de ese menú desplegable, de ese combo box, ¿cierto? Entonces, primero que nada, tengan en cuenta eso, que cuando su programita creen, antes de crear el menú desplegable, el listado, o por lo menos captúrenlo desde una base de datos, ¿no? De donde sea. Entonces, primero creo el listado con las cosas que quiero que se listen, valga la redundancia, dentro del combo box. Bueno, creo la ventana. Esto, el listado puede ser incluso antes o después de ventana, ¿no? No es indistinto, pero sí antes de crear el combo box. Bueno, una vez que ya tengo la ventana creada, etc., ahora creo el combo box, que es un objeto de la clase TTK. Es decir, por eso se escribe primero TTK, porque es un objeto de esa subclase de tkinter. Yo le llamé lista desplegable a ese combo box, ¿no es cierto? Acá en la línea 17, que es lo que hice, acá le había puesto el listado set, esta instrucción que hacía. Esta instrucción me configuraba para que me muestre un valor por defecto de lo que esté seleccionado dentro del listado, ¿no? En este caso yo le he puesto el número 3, que era 0, 1, 2, 3, me estaría mostrando el 0, ¿no? Pero yo le podría tranquilamente, generalmente lo que se muestra acá siempre es el primer valor, ¿no? Perdón, el primero sería el 0. Bien, ya tengo, ¿no es cierto?, seleccionado esto. Ahora lo que hice fue que otro detalle tenía importante a tener en cuenta. Lista desplegable, que es el nombre del combo box mío, lo configuro para que tenga el estado read only. Esto significa que no se pueda modificar, porque si yo no le pongo esto, el usuario puede modificarme, ¿no es cierto?, la información que esté mostrando el listado, ¿no? Para que no se pueda editar. Bien, y finalmente, esta instrucción que hace, inserta todo lo que está dentro del listado. Todo lo que está dentro del listado lo está pasando dentro del combo box. Acá lo que estoy haciendo con esta instrucción es mostrar al usuario, ¿no?, en la ventana. Bueno, acá había agregado, ¿no es cierto?, estos dos objetos que eran simplemente el botón para probarlo nomás, combo box y toda la historia, ¿no? Pero el combo box en síntesis es solamente todo esto que vemos acá, ¿no? Omitiendo el botón, ¿no? Esto también lo podemos comentar. Es solamente esto, ¿no? El listado, dentro de la ventana, crear, ¿no es cierto?, los objetos o los listados, ¿no? Si yo necesito más combo box dentro de una ventana, entonces puedo crear varios combo box dentro, ¿no es cierto? No hay ningún problema, puedo crear varios. Bueno, hasta ahí entonces ese sería el resumen de lo que era el listado, porque se usa muchísimo. Por eso me tomé el detalle de mostrar todo esto. En el caso, a ver, Leonardo está preguntando, dice que en el caso que sean muchas las opciones dentro del desplegable, ¿se hace sola la barra de desplazamiento vertical o hay que definirla en las opciones? Leonardo, no te sabría decir. Después, cuando estemos programando, le metemos varios valores y vemos qué pasa. Por lo menos en la tabla sí la barra la tenés que declarar, no se pone automáticamente. Por lo menos en la tabla sí. En el combo la verdad que no te sabría decir, porque generalmente no me ha tocado caso de agregarme muchos datos. Pero sí, por lo menos en la tabla sí, hay que crear la barra de desplazamiento. Es opcional, pero sí hay que crearla por lo menos en la tabla. En esto no te sabría decir,
porque nunca le he puesto más de 2 o 3 valores. O sea, es medio como un poco, queda un poco incómodo ya cuando tiene muchos valores el usuario. Eso por buenas prácticas les digo, ¿no? No creen un combo box, o sea, una lista desplegable cuando tenga demasiados valores, porque les conviene utilizar otro tipo de widget, porque es incómodo para el usuario estar buscando ahí. No, o sea, queda un poco incómodo, ¿no? Se utiliza otro tipo de widget o otra tecnología directamente. Pero sí, no sabría decirte. De última, se puede crear la barra, ya vamos a ver ahora con la tabla, vemos cómo se crea la barra, si es que hace falta. Bien, entonces creamos otro archivo, ya sabemos entonces crear el combo box, estamos ya ducho con esto. Creamos un nuevo archivo que va a ser tabla. Esto también es algo que vamos a utilizar bastante, la tabla, porque allí, digamos como es la frutilla de la torta de todos los widgets, porque es donde vamos a traer de una base de datos justamente una tablita, y quiero que el usuario, a ver si tengo por acá justamente, lados creo que era, acá está, ven, acá tengo un ejemplo en donde acá tendría, por ejemplo, en este ejercicio, tendría, ¿no es cierto?, los 2 combo box para desplegar, y tengo para poner una caja de texto donde introduciría el precio, la cantidad, un radio botón, o sea, 2 radio botones mejor dicho, que sería una sola selección en realidad excluyente, y al costado aquí a la derecha tendría la tabla que a medida que yo voy agregando los datos acá, voy dándole a aceptar, me tendría que ir apareciendo acá todos esos valores. Esos valores seguramente irán a una lista o una tabla, etcétera, o una base de datos, ya vamos a ver de dónde. El asunto que acá tendríamos, ¿no es cierto?, acá un ejemplo clásico en donde se utilizan prácticamente todos los widgets. Faltaría poner, por ejemplo, el envío, por ejemplo, bueno, que delivery lo estamos haciendo con radio botón, pero faltaría poner, por ejemplo, un checkbox, y ya con esto estaríamos completo, ¿no?, con todos los chiches, digamos, acá en este ejemplo. Me refería hoy a lo del tema de la tabla, que justamente acá al costado se le suele agregar una barra de desplazamiento. Como hoy por hoy se utiliza mucho la rueda del mouse, por ahí queda un poco medio como obsoleta, pero por costumbre se le puede poner acá la barra de desplazamiento. Bien, vamos a crear entonces esa bendita tabla. Nuevamente, from Tkinter, vamos a hacer una cosa, no nos vamos a gastar. Como es muy parecido lo que tenemos que agregar desde acá, desde el menú desplegable, vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. Vamos a sacar las cosas que no son de esto. Sacamos. Bien. Creamos, se me borró ventana. Ventana igual a TK. Bien, ahí creé la ventana, ¿no es cierto? Ya está, ahí la estoy mostrando. Todo muy lindo. Bien, ¿qué tenemos que hacer para hacer una tabla? Fíjense aquí en el ejemplo, este dibujito, que tenemos, ¿no es cierto? Esta tabla va a tener columnas. Las listas van a ser los registros que se van a ir indicando, agregando mediante vaya corriendo el programa. Pero esta tabla tiene, ¿no es cierto?, varias columnas que son las que tenemos que declarar. Eso sí o sí se tiene que declarar previamente. En este caso particular va a tener 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿cierto? Entonces vamos a declarar 5 columnas, por ejemplo, para este ejemplo, ¿no? Pero podrían ser menos columnas, ¿no? A eso me refiero con columnas, ¿no? A las que se van a ir detallando una por una. Bien, para nuestro caso particular nosotros vamos a trabajar con 3 columnas básicas, no nos vamos a volver locos. Entonces lo primero que tenemos que definir antes de crear una tabla es la cantidad de columnas que va a tener nuestra tabla. Entonces decimos columnas, por darle un nombre a la variable, pero denle un nombre más o menos acorde a lo que están haciendo. Entonces quedaría columnas igual es a, un detalle importante, las columnas son una tupla, no una lista. ¿Está? Cuando teníamos acá, esto era una lista. No sé si se acuerdan cuál era la diferencia entre una lista y una tupla, ¿no? Entonces, para definir una columna en una tabla dentro de Tkinter necesitamos que sea una tupla, es decir,
un valor que después ya no se va a poder modificar. Entonces, allí le pasamos, ¿no es cierto?, las columnas. Con el simbolito de numeral 1, la primera columna, comillas, con el simbolito de numeral 2, la segunda columna, y con el simbolito de numeral 3, la tercera columna. Bien, ahora me van a decir ustedes, sí o sí tiene que ser con el simbolito este de numeral o de gato, creo que los mexicanos le dicen gato, este simbolito no sé por qué, pero bueno, el asunto es que sí o sí tiene que ser con el simbolito de numeral. No, puede ser con algo alegórico, podría ser nombre, apellido, DNI, por ejemplo, ¿no? Pero después a la hora de andar declarando los valores dentro de las configuraciones de la tabla, es medio engorroso andar poniéndole esos valores porque se puede confundir con la variable en sí que estoy cargando. Entonces, pónganle, como no pueden poner n redondito 1, pónganle numeral 1, numeral 2, numeral 3, etc. Bien, entonces, bueno, allí estarían, ¿no es cierto?, las columnas que va a tener mi tabla, que en este caso particular van a ser 3. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear la tabla. ¿Cómo se crea la tabla? Llamamos tabla. Muy creativo el nombre, ¿no es cierto? Tabla, ¿a qué cosa? A un objeto de esta sublibrería que se llama TTK, que habíamos dicho que tenía los combo box, que tenía las tablas, los árboles, etcétera, ¿no? Entonces aquí creamos la tabla, que es un objeto de la sublibrería ttk.preview. Bien. Allí creé mi tabla, ¿no? Para Python, la tabla en realidad no es una tabla como tal, sino es un gráfico de árbol, ¿cierto? Árbol se está haciendo referencia, ¿no es cierto?, como una subrelación de datos, etcétera, ¿no? Pero, bien, para nosotros es una tabla común y silvestre, ¿no? Entonces creamos allí la tabla, que va a ser un objeto TreeView que está dentro de del módulo de la sublibrería de Tkinter, que se llama TTK, ¿va? No pueden poner directamente TreeView porque si no le va a dar error. Entonces ponemos ttk.treeview. Bien, y todo bien, pero la tabla SIVA está vacía, ¿no? Fíjense que si la corremos ahora me estaría mostrando algo. No, me parece que no va a mostrar nada porque me olvidé el pack. No muestra nada porque me olvidé el pack. Bien. Vamos a mostrarla entonces. A ver. Creamos la tabla. Tabla.pack. Bueno, allí, ¿no es cierto?, ahí en teoría ya la tendría que mostrar la tablita. Fíjense, ahí está. Es una tabla, es chiquita, tiene una sola columna. Y bueno, ¿por qué? Porque todavía no le declaré nada. O sea, estas columnas todavía no las metí en ningún lado. Yo creé allí, pero nunca se enteró la tabla que creé acá. Este objeto tabla nunca se enteró que hay 3 columnas, ¿no? Entonces, pero sí ya la estoy mostrando, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, esta tupla que creé con las 3 columnitas que voy a utilizar, la tenemos que decir que en algún lado no es cierto que se van a utilizar. Bien, entonces la tabla es un objeto de la clase TTK que se llama TreeView. Bien, y va a tener columnas, dijimos. Columns igual a quién. ¿Dónde están las columnas? Esta tupla amiga que creamos acá. Entonces ponemos acá columnas. Y ahí automáticamente ya le pasamos, ¿no es cierto?, las columnas que queremos que tenga mi tabla. Ahora bien, está todo bien, pero no se van a ver esa información si yo no la muestro. Entonces digo show, que es mostrar en inglés, y entre comillitas, puede ser dobles o simples, no hay problema con las comillas, ponemos hidden. ¿Qué quiere decir? Encabezados. Headings quiere decir encabezados, ¿no? Entonces, allí recapitulando un poquito, creé la tabla, que es un objeto de la clase TTK, es un objeto TreeView. Tengo que declarar las columnas, que va a ser estas que están acá como
¿cierto? Una tupla, y digo que se tengan que mostrar los encabezados. ¿Está? Bien. Ahora, una vez que hice todo esto, lo que tengo que hacer es mostrar uno por uno esos encabezados. No pasa nada, ¿no? Le voy a dar nombre a todos estos encabezados. Por ejemplo, nombre, apellido y DNI, por datos, ¿no? Entonces, como eso, entonces a la tabla, digo tabla, el nombre de la tabla en particular se llama solamente tabla heading, quiero decir encabezado en inglés, ¿no es cierto? Entonces, encabezado, en la número 1, en la columna número 1, quiero que me incluya el texto nombre. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para el apellido y para el DNI. Entonces, en la columna número 2, me incluye el texto y en la columna número 3 quiero que me incluya el texto DNI. Entonces, allí, ¿no es cierto?, de cierta manera ya tengo todos los encabezados que tiene mi tabla. Entonces, recapitulando un poquito, acá creo el objeto tabla, que va a tener estas columnas, y ahora, acto seguido, una por una las columnas le voy dando el encabezado, el nombre, ¿cierto? A ver si corremos esto, ya se tendría datos que puse, ¿no? Fíjense, un cambio la boche. Tengo nombre, apellido y DNI, ¿no es cierto? Y ahí están, no se ve en la división de las columnas porque no tengo ningún dato cargado, pero ahí estarían, ¿no es cierto? Estaría mi tabla funcional. Y como hoy le decía al compañero, fíjense que ahí la verán de partida un poco más clara, ¿no? No me aparece ninguna barra acá de desplazamiento ni nada, ¿no? Ya vamos a ver cómo se agrega eso, porque Python no lo agrega por defecto a esa barra de desplazamiento, que otros lenguajes sí lo hacen. Un detalle importante que me olvidé decirles ayer: si bien nosotros podemos trabajar con todo esto de interfaces gráficas con Python, que relativamente vieron que es todo un proceso, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, en otros lenguajes se hace de manera mucho más dinámica y mucho más simple. De los lenguajes que yo conozco, el más simple para trabajar con interfaces gráficas es C#. Ustedes trabajan con C# y es un amor trabajar, hacer interfaz gráfica, porque uno arrastra, suelta y ya está todo esto como automático. Tiene que ver con que el C# es un lenguaje creado por Microsoft, y Microsoft, ¿no es cierto?, creó a imagen y semejanza de su sistema operativo Windows. O sea, por esa razón es como que es tan simple crear interfaces gráficas con ese lenguaje. Python quedó como en un término medio. Java es el otro lenguaje que es bastante, se utiliza bastante para hacer interfaces gráficas, porque también tiene mucho más antigüedad creando objetos. De hecho, las primeras aplicaciones gráficas se crearon todas en Java al principio. En Windows no tenía su sistema operativo, su lenguaje de programación todavía estandarizado, y cobró auge todo lo que es interfaz gráfica Java. Java tiene mucho más historial diseñando interfaces gráficas. También tiene, ¿no es cierto?, tiene formas de crear la interfaz gráfica de una manera mucho más dinámica y rápida. Eso sería en segundo lugar. Primero que nada está C#, segundo estaría Java, y en un tercer puesto podríamos decir que está Python. Si bien Python tiene algunos frameworks para diseñar las interfaces gráficas un poco más rápido, no es tan veloz el funcionamiento. Es decir, es como vimos, es todo como que tiene más detallecitos que uno tiene que sí o sí declarar. Por eso, es como que cada chancho con su estaca, cada lenguaje como que tiene su particularidad, ¿no? Python se usa mucho más para algunas cosas, Java para otras, C# o .NET, que sería, ¿no es cierto?, el entorno visual de programación de Microsoft, se usa más para otras cosas, ¿no? Eso como a detalle de color a la hora de qué lenguaje estudio, con cuál. Python es un excelente lenguaje como para arrancar con todo este mundo, y ya si el día de mañana ustedes se quieren profesionalizar con todo esto de las interfaces gráficas, particularmente ya van a tener que migrar, por ejemplo, a .NET,
para trabajar con C#, que labura de 10 con todo esto de la interfaz gráfica. Bien, bueno, ahí tenemos nuestra tabla pelada. Nos falta el scroll, ¿no? Ya le vamos a agregar la barra de desplazamiento que nos faltaba, ya la vamos a agregar. Bien, vamos a ponerle a esta tabla, le vamos a cargar un par de datos para trabajar, ¿no? Porque así como que no tiene mucho sentido que esté así vacía, ¿no? Porque no sabemos cómo agregarle los datos. Bien, entonces, para agregarle los datos, lo que voy a necesitar es cargar los datos. Después de las columnas, vamos a crear una lista, que vamos a llamarle datos para variar, ¿no? A la lista, ¿no? Que voy a crear. Está vacía esa lista. Pero ojo aquí al piojo. Esta lista, que seguramente va a venir cargada desde una base de datos, ¿no es cierto? Esta lista en sí no es una lista de objetos así sueltos que van a ir a parar a la tabla, porque si no sería un lío bárbaro cargar uno por uno esos valores. Esta lista no es una lista de objetos, es una lista de tuplas. ¿Está? Esto así como está acá, que era una tupla, ¿no es cierto? Esta lista va a tener en su interior, en vez de tener objetos sueltos, va a tener tuplas, y dentro de esas tuplas van a ver los datos que quiero que se muestren en la tabla, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer un enter para cargar de manera más cómoda. Total, no hay problema con Python. Cuando tengo que cargar elementos dentro de una lista o de una tupla, puedo hacer el enter y no hace conflicto la indentación, ¿no? En Python. Entonces le doy un enter para que sea un poco más claro. Y vamos a crear mi primer tupla, que va a tener un nombre, por ejemplo, Juan, apellido, Pérez, y un número de documento, por ejemplo, 23, por darle algún número. Bueno, coma, porque recordemos que estos son los objetos que van a estar dentro de esta lista, ¿no? Así que lo vamos a copiar por lo menos 2 veces más. Pero le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Vamos a poner acá María. Y acá le vamos a poner García. Número de documento, vamos a ponerle 38. Y acá un último nombre, vamos a poner Diego. Diego Ramírez. Número de documento 40, eso que está allí. Bueno, ahí tengo cargado, y así podríamos estar todo el día, ¿no? Ahí tengo cargado 3 personas con datos que van a ir a parar a la tabla, ¿no? Recordemos que le estoy dando estos datos justamente porque tengo nombre, apellido, DNI, ¿no? Y tiene que coincidir mi tupla, las tuplas que estén acá como objetos, tienen que coincidir, ¿no es cierto?, con los campos que tengo que llenar acá. Si no, estoy haciendo todo esto al vicio y me va a dar un terrible error, ¿no es cierto? Bien, ya tengo los datos que tengo que cargar dentro de la tabla. Creé la tabla, ahora ya creé la tabla, ya le asigné los encabezados. Bien, entonces ahora tengo que cargar esos datos dentro de la tabla. ¿Cómo cargo esos datos dentro de la tabla? Podríamos cargarlos uno por uno, fila por fila, pero nos vamos a volver mono haciendo eso. Porque acá tenemos 3 y lo podemos hacer, pero en la práctica van a ser tantos datos voy a tener que cargar dentro de mi tabla, como datos va a venir desde la base de datos, que yo no tengo ni idea cuánto van a ser. Así que voy a hacer eso con un hermoso ciclo for. Voy a decir for dato in, por dato in, datos, que es el nombre de la lista que va a tener todos los datos que voy a cargar. 2 puntos, y ahora voy a ir cargando, ¿no? Es decir, por cada dato que esté dentro de la tabla, de la lista datos que tengo acá, que es esta, ahora voy a ir cargando, insertándolas dentro, fila por fila, dentro de mi tabla que ya está creada. ¿Y cómo hago eso? Bueno, digo tabla punto insert, que es la instrucción para insertar valores, ¿no? Tabla punto insert, comillas, coma, en. Ya le voy a explicar qué es lo que estoy escribiendo. Y valúes. Hola, ¿qué valúes? Lo quiero cargar justamente el que se encuentra en cada uno de los que hay dentro de esa lista.
Entonces, allí estaría recorriendo todo uno por uno las tuplas que van a estar dentro de esta lista de datos y las voy a ir insertando. Este primer espacio espero que hayan escuchado bien porque parecía que había corte de internet. Este primer espacio se deja vacío por el hecho de que el primer valor para el árbol que estoy trabajando, porque en realidad la tabla esta no es una tabla de un árbol según Python, ¿no es cierto? Se deja para el índice de referencia, por eso se deja. Y se carga, ¿no es cierto?, a partir del final del último valor cargado, por eso pongo en. Va a ir agregando uno por uno atrás del que ya está cargado. Si yo no pongo esto, va a ir pisando todos los datos que yo tengo en la tabla y me va sobreescribiendo. Por esa razón se pone en aquí. Lo que uno consecutivo detrás de otro. Para esa razón. Bueno, ahora si lo corremos a ver qué pasa. Supuestamente esto tendría que funcionar. Y como vemos acá, agrandamos un poquito esto. Bien, en el nombre tenemos Juan, María, qué sé yo, apellido tanto, y DNI. ¿Dónde está? Si yo tuviese más datos en mi base, voy a copiar y pegar a esto así. Si yo tuviese más de esto, fíjense que me aparecerían todo esto, sí. Ahí está. Si esto fuese más chico, no tengo el scroll. Como les dije, de efecto Python no me pone el scroll, pero con la ruedita lo puedo mover. Vamos a ver si lo achico más. ¿Ven? Se pueden mover los datos que me está mostrando la tabla. Ya bien, después del asincrónico les voy a estar mostrando cómo se codifica el scroll, o sea, la barrita esta que se pone al costado, por la sencilla razón de que hoy ya no tenemos tiempo. Pero ya en el asincrónico les voy a mostrar, justamente lo que voy a hacer es eso, en el asincrónico voy a desarrollar, ¿no es cierto?, este ejercicio que quedó por acá. Voy a hacer completo en el asincrónico, y allí en el asincrónico le voy a mostrar cómo se agrega la barra de desplazamiento, opcional, ¿no?, para que los datos que uno vaya agregando se vayan desplazando para arriba o para abajo en función de lo que uno necesite. Bien. Gente, ¿alguna consulta de todo esto? Hasta aquí llegamos hoy. Entonces, ya sabemos, hoy aprendimos a crear los radiobotones, los checkbox, las cajitas de selección, ¿no?, los combo box, es decir, los menús desplegables, y por último vimos cómo crear las tablas, ¿no es cierto?, y cómo cargar los valores dentro de una tabla. ¿Va? Así que, bien, no sé si me estoy olvidando de algo. Una cosa, un detalle importante. En el aula virtual, o sea, en el aula compartida, lo voy a avisar también por Telegram a eso, le voy a estar subiendo el ejercicio de trabajo práctico para la semana, para que lo entreguen. Tienen tiempo hasta el próximo viernes para mandarlo. Como estos días no he tenido tiempo de tipearlo, pero les aviso ya aquí que lo voy a estar subiendo, ¿no es cierto?, al aula. Ya mañana más tarde lo estoy subiendo, y si no, le aviso por Telegram, justamente para que lo busquen. Va a ser un ejercicio de este tipo, ¿no? Es decir, van a tener que crear una ventana, algo parecido a los aislados. Pretendía hacerlo de los aislados para que hagan ustedes. Ya voy a ver. Pretendía hacer esto, pero va a ser muy parecido a esto para que ustedes hagan, ¿no es cierto?, codifiquen todo esto. No se trata de nada funcional, sino de que puedan codificarlo. De eso se va a tratar el práctico. Gente, muchas gracias por participar hoy en la clase de hoy. Sergio, discúlpame. Un segundito solamente para recordarles que le vamos a mandar un flyer después, pero la clase la vamos a recuperar el próximo martes 18:30, la de la semana pasada. Igual lo vamos a recordar, pero bueno, para que puedan saberlo desde ahora. Gracias, Cecilia, por avisarme, porque sinceramente... No hay problema. Yo estoy más perdido. No hay problema. Buenas noches. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos la semana que viene. ¿Está? Sí, el martes que viene a la tarde nos estaríamos conectando nuevamente para recuperar la clase del viernes pasado, creo que era. Exacto. Al mismo horario, 18:30 el martes que viene, pero igual después vamos a mandar el flyer al grupo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Feliz fin. Buen fin de.
Chao.